Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Olga, Xavier, Nacho, ¿qué tal estáis? Hola, muy ¿Qué bien. tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias a los tres por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania. Olga, ¿qué te están pareciendo las últimas horas, tanto por lo que está sucediendo con Trump, también los ataques que sigue haciendo Rusia a la población en Ucrania, también el éxito que está consiguiendo Ucrania con las refinerías en Rusia, que les está dando por saco estos días bastante? ¿Qué te está pareciendo toda la actualidad? Bueno, hoy tenemos una noticia importante en Ucrania, que es el intercambio de 150 prisioneros que han vuelto a casas. Esas noticias siempre nos suben mucho el ánimo, porque para nosotros la vida humana es todo. Y hay gente que estuvo más de 2 años en el cautiverio ruso, que son los defensores de Mariupol, y también hay de todo tipo de tropas, incluso hay policías, así que hoy estamos bastante contentos. Y en lo que se refiere al frente, bueno, seguimos, ¿no? Un día sí, otro no. A veces, todos los días, Ucrania va atacando las refinerías rusas. Esto ya es una costumbre, ya si por la mañana nos despertamos y no hay una refinería en llamas, ya nos parece que no es un día normal, ¿no? Pero esto es el tipo de guerra a la que Ucrania ha ido llegando durante mucho tiempo, ¿vale? Eso que ahora parece una cosa normal, en realidad es un gran logro ucraniano que además consigue desestabilizar a Rusia a varios niveles, a nivel económico, a nivel logístico, incluso a nivel militar. No, no sé, yo como no estoy haciendo mucho análisis porque no tengo la información suficiente, pero lo que puedo decir es que en las últimas 2 semanas los ataques rusos en todos los lugares del frente van disminuyendo. En diciembre hemos estado con las cifras récords de 292 ataques al día, o sea, 292 y es brutal. Y por supuesto las bajas rusas correspondientes. Llevamos ya como una semana con 80 y tantas, 90 ataques, o sea, casi 4 veces menos, entre 3 y 4 veces menos que en los últimos meses. Y esto, algunos dicen que se debe justo a que Ucrania está destruyendo esa logística, que los rusos ya no tienen este potencial, y otros dicen que pues no tienen ya recursos humanos físicos, esa carne de cañón que ellos lanzan en sus ataques, y otros también sugieren que podría haber una reagrupación de fuerzas rusas para emprender algún tipo de ofensiva o de ataque en algún lugar concreto. Entonces, esto es lo que estamos viviendo esos días. Por supuesto, los ataques rusos con drones y misiles siguen. Ayer hubo un bombardeo en la ciudad. O sea, Rusia cuando pierde en el frente, aumenta otro tipo de ataques. Y en este caso son ataques a civiles. Ayer bombardearon con misiles Iskander-M la ciudad de Izium, en la región de Kharkiv. Dejaron 6 muertos, gente civil, centro de la ciudad, y más de 20 heridos. Y también Rusia está promoviendo la campaña de sabotajes, ¿vale? Sabotajes por redes sociales, contactan a la gente que no tiene mucho cerebro, normalmente son gente joven, muchas veces son o drogadictos o los que están en las redes de tráfico de drogas, que pican a este tipo de trabajos que supuestamente les traen dinero, y es llevar una bomba a una comisaría militar para crear una tensión social que Rusia también sabe aprovechar. Entonces, ayer hubo un ataque desactivado, hoy hubo un ataque con un muerto y 4 heridos. Así que esto es lo que estamos viviendo más o menos en Ucrania.
saber cuál es tu punto de vista y si también crees que en estos momentos actuales Rusia se encuentra muy debilitada o también tanto económicamente como con medios, ¿cómo estás viendo también a Rusia? Bueno, Rusia se encuentra Eh, debilitada. El problema es que Rusia es un país, o mejor dicho, el régimen de Putin es bueno jugando a la contra, es bueno resistiendo. Se le da mejor resistir que avanzar. Y los mayores desastres los cometió Putin cuando él pensaba que tenía las fichas bien colocadas en Ucrania. Son desde luego desastres para su ejército, son desastres estratégicos que condicionaron en cierta medida la guerra, pero sí, es verdad que son desastres que al fin y al cabo se pagaron con vidas de civiles ucranianos en Bucha y en muchos más sitios, ¿no? Ahora nos podemos estar acercando a un escenario paradójicamente parecido al del año 2022. Es decir, Europa y Estados Unidos, con su irresponsabilidad, pueden empujar las cosas hacia un escenario parecido al que creyó contemplar Putin en sus alucinaciones entre 2021 y principios de 2022. Un escenario en el que Ucrania, ya sabemos, no es un país, Ucrania, ya sabemos, no le importa a nadie, Ucrania, ya sabemos, no va a recibir ayuda. Bueno, todos estos errores de cálculo que en 2022 quedaron patentes cuando Rusia no consiguió alcanzar, cuando las tropas rusas no consiguieron alcanzar Kiev, cuando los países occidentales, aunque no confiaban en que Kiev pudiese aguantar mucho tiempo, sí que ofrecieron más y más armamento. Es decir, todo lo que resultó no suceder en 2022, Putin cree que puede suceder en 2025. Y tiene una cierta lógica, porque en 2022 estaba mal informado, pero en 2025 realmente todos somos víctimas de la confusión, de los mensajes mmm, difíciles de entender, por ejemplo, que llegan desde Estados Unidos desde antes de la investidura de Trump, de gente del entorno de Trump, sobre la necesidad de suspender el apoyo a Ucrania, sobre la necesidad de la posibilidad de alcanzar un acuerdo rápido de cualquier tipo. Es decir, cómo está dando la vuelta al escenario, eso provoca en el Kremlin nuevas expectativas. Y precisamente son las nuevas expectativas las que son más peligrosas para los ucranianos, cada vez que Putin tiene expectativas buenas, y también para la propia Rusia, porque, insisto, cuando Rusia se ha metido en mayores problemas ha sido cuando Putin pensaba que lo tenía fácil. Cuando Putin piensa que lo tiene difícil, en realidad es cuando es un poco más inteligente. Los repliegues de Kherson y Zaporilla estuvieron bien hechos, sofocar la sublevación de Prigozhin también fue una operación relativamente bien ejecutada, templando al principio, dividiendo a mitad, incluso aparentando negociar y finalmente exterminando y rompiendo los acuerdos que supuestamente se habían alcanzado. Y sin embargo, en febrero de 2022 es la temeridad, es meter los tanques en formación de combate, intentando marchar hacia Kiev, causando víctimas civiles y una decepción, digamos, para el ejército ruso. Insisto, podemos encontrarnos con un escenario parecido a ese. En contra del tópico que existe sobre Vladimir Putin, de que es muy peligroso si le acorralamos. Es al contrario. De hecho, el Putin más, yo no diría razonable, pero que se acerca un poco a la racionalidad, el que es un poco más práctico por lo menos y el que desde luego es más realista, es el Putin que se encuentra con problemas, que se encuentra con que se opone resistencia, que se encuentra con que tiene que resolver cosas incluso en casa, ¿no? Y el Putin más peligroso es precisamente el que piensa que es el momento, que es el mejor momento, que es mejor momento que antes y es mejor momento de lo que puede ser después. Y si realmente Trump sigue en la línea en la que, aunque es verdad que es un político que ofrece señales muy confusas, ¿no? Pero si seguimos por esta línea, nos podemos encontrar de nuevo con un enfoque ruso más peligroso del que hemos visto en 2024 y 2025. Y estos
tal vez lo más importante. Es verdad que la situación en la que se encuentra Rusia, la fortaleza, el desgaste, desde luego que cuenta, pero el factor psicológico en un régimen tan personalista como el de Vladimir Putin es crucial. Es verdad que en 2025 puede empezar a haber problemas graves derivados de la orgía crediticia que vive el país, de los problemas derivados de la inflación. Por ejemplo, gente amigos de Moscú me cuentan que, bueno, que se están disparando precios de artículos como de bienes como las patatas, determinados productos del supermercado, etcétera, etcétera, ¿no? De una manera muchísimo más preocupante de lo que hemos visto en el año 2024. También es verdad, comenta gente que está cerca de la línea del frente, que en algunos puntos están muriendo soldados rusos en una proporción de un ucraniano contra 10 y que los rusos, y esto también está en la conversación, en muchísimos ámbitos están pagando más de lo que se ha pagado nunca para reclutar el mismo número de gente para ir al frente. Es decir, hay todas estas piezas que voy soltando ahora, todas juntas sí que es verdad que componen un panorama preocupante, pero no sabemos esa grieta en los planes de Putin por el debilitamiento económico, por que le puedan faltar recursos, no sabemos cuánto va a llegar. Y no debemos cometer los errores que se han cometido en el año, por ejemplo, en finales de 2022-2023, anticipando cosas que no llegaron a ocurrir. Así que, desde luego, el desgaste ocurre, no sabemos cuándo podría tener efectos reales en el campo de batalla, pero insisto, lo más importante en este arranque de 2025 son las peligrosas expectativas que incluso aunque no se cumplan, pueden tener efectos muy graves sobre el terreno en el campo de batalla ucraniano. Nacho. A ver, yo retomo lo que dijeron ambos. Es cierto que nos manejamos con expectativas porque, claro, todos queremos que termine la guerra y que Rusia retroceda. En eso no vamos entre gitanos no nos vamos a tirar las cartas, ¿no? Ahora bien, creo que el error de cálculo de Putin deviene de el haber apostado fuerte a que a llegar a un 20 de enero con la asunción de Trump y que realmente se produjera un quiebre en el apoyo a Ucrania, pero ahí le salieron mal los cálculos y no es solamente por Trump. Acá es importante aclarar, porque estamos todos muy como centrados en Trump, pero han pasado algunas cosas. Lo primero que pasó es que, a pesar de la crítica que puedan hacerle al movimiento en Kursk obligó siempre a Putin a no aceptar el plan de Trump. En segundo lugar, tomando lo que decían ustedes, queda claro que en la medida que se deteriora la retaguardia, o sea, la economía y el ambiente social en Rusia, cada vez le conviene menos a Putin terminar la guerra. Porque en la medida que se termina la guerra, tiene que resolver dos cuestiones centrales. Primero, el redireccionamiento de toda la inversión que no hizo en materia de infraestructura, en educación y en salud, y después tiene que resolver la cuestión central de la economía, y es que creó una economía de guerra a la que destina cantidades inmensas de recursos. En superficie es un 30% del presupuesto, pero sabemos que por las partidas secretas se vuelve quizás un poco más. Y reconvertir esa economía de guerra en un ambiente de sanciones podría ser quizás mucho más peligroso para Putin que terminar la guerra. Y por otro lado, y por eso decía que hay que sacar a Trump siempre de la centralidad. Mientras Trump llegaba y Putin gastaba lo que no tenía, hasta los norcoreanos malgastaba, hubo un movimiento de costado que a mucha gente le pasó desapercibida y fue el progresivo armado de una coalición lo suficientemente estructurada de países europeos
que se comprometieron a seguir apoyando a Ucrania a pesar de todo. Y esto quiebra los planes de Trump. Hay que decirlo claramente. Si el plan de Trump, que era de financiar a Ucrania para lograr un acuerdo, tenía como contrapartida, y voy a dar algunos ejemplos, Polonia diciendo que va a seguir apoyando a Ucrania, Gran Bretaña diciendo que va a darle mucho más de lo que tenía, de lo que le ha dado hasta ahora, Francia proponiendo inclusive un ejército europeo, países bálticos, países escandinavos, Italia, tenemos una fuerza política suficiente como para que el plan de Trump ya no tuviera sentido. Y recordemos, Estados Unidos tiene asignado un 40% más de ayuda, pero de manera efectiva, cuando uno va a las entregas efectivas, la proporción de la ayuda que dio Europa es de 120.000 millones de dólares frente a 71.000 millones de Estados Unidos. Es decir, quien ha financiado mucho más a Ucrania ha sido Europa. Con lo cual, entre Kursk y esta nueva realidad, y cierro con esto. Y además, en las últimas horas se informa que los países europeos están preparados para participar de las negociaciones que propone Zelensky. Es un enorme detalle, porque lo que proponía Trump era una negociación sin sentarlos en la mesa, de mediador, digamos, de teléfono mediante, pero excluía a los europeos. Esta nueva propuesta de negociación de Zelensky no solamente incorpora a los países europeos, sino que también un actor que nadie le está prestando demasiada atención, que es Turquía. Y se está volviendo sobre el plan original de Turquía del 22. Entonces, lo que tenemos es que Ucrania está tratando de aguantar, no solamente en el frente, en Kursk y en Pokrovsk, si se quiere, como los puntos más importantes, sino que también está armando un plan de contingencia en lo político para no quedar pegado o dependiente de lo que es Trump, que, vamos a decirlo, destraba los envíos de armas que los había trabado, después manda a Kellogg a decir que en diciembre tiene que haber elecciones en Ucrania, cosa que es un pedido de Putin, pero además amenaza a Putin. Es decir, cuando uno va a buscar un mediador, va a buscar a alguien que está en el medio y no puede confiar en alguien que no es estable. Es decir, es como ir a, es como ir a una terapia psicológica con un loco, ¿no? No sirve, tenés que buscar a alguien equilibrado. Bueno, me parece que la gran novedad es que Ucrania empezó a mover desde otro lugar las piezas y ni siquiera, y me parece que ahí entra lo de las tierras raras, esto de que dijo Trump, vamos a darles armamento a cambio de las tierras raras. Me parece que yo lo leo como una forma que Trump tiene de comunicar que Estados Unidos tiene algo para exigir en un contexto en donde Ucrania le presta atención a lo que dice Estados Unidos, pero también le presta atención a los socios europeos, con quien en el año 2021 había firmado una alianza estratégica para la explotación de recursos naturales de Ucrania. Y entonces es ahí donde se entiende finalmente que el juego tiene más que tres lados, es decir, Ucrania, Estados Unidos, Rusia, y tiene que incorporar necesariamente a Europa y a Turquía y a otras naciones, pese lo que pese, y esto es saliendo del análisis que tiene siempre a Trump como centro, que la verdad es que no es efectivo, nunca va a ser efectivo porque es demasiado complejo para que dependa de un señor, por más que sea el presidente de la nación más poderosa del mundo. Olga. Yo no, aquí en Ucrania nosotros no le hacemos mucho todavía caso a todo lo que está pasando, ¿vale? Tenemos que resistir y no podemos caer en las trampas de Trump, ¿no? Porque realmente se dice mucho, se dicen muchas tonterías, cosas incongruentes, cosas que no tienen sentido.
pues aunque que no son realistas. Y Trump es muy famoso por esto, ¿no? Por decir, es que yo creo que a él le da igual decir una cosa que otra, porque él luego va a hacer lo que tenga que hacer o lo que pueda hacer. Entonces, ¿Mm? ya he dicho que estamos en un periodo que vamos a escuchar de todo y vamos a ver muchas iniciativas y yo creo que de aquí a 6 meses no va a haber ningún plan, o sea, ninguna cosa definitiva, ninguna cosa a qué atenerse en esta guerra en términos de acuerdos, ¿vale? Entonces, esto, o sea, yo ni siquiera lo veo crudo, no lo veo, por decirlo de alguna forma. Así que es, y hay mucha gente que discute una cosa, luego otra, comenta. Yo hasta prefiero no hacerlo porque sé que va a cambiar. Y, Ujú. y Trump, igual que ha dicho que la guerra termina en 24 horas, luego le ha dado 100 días, luego ya se habla de otros términos, pues esto no es un conflicto que se resuelve así. Y esto realmente Europa también se está poniendo los pantalones finalmente. Y yo espero que Europa se consolide mucho frente tanto al peligro ruso como a las excentricidades de Trump, ¿no? Porque Europa está cayendo en la realidad de que ellos tienen que responsabilizarse de su propia seguridad a muchos niveles. Y no solo frente a Rusia, sino frente a otras amenazas que puede haber. Y las guerras híbridas que lleva Rusia en el territorio de todos los países europeos, ¿no? La cantidad de infiltrados, la cantidad de agentes de influencia y muchas cosas. El otro día salió el ministro de Exteriores checo diciendo que hay en Chequia, que es un país pequeñito, hay 2.000 agentes de influencia rusos. ¿Vale? Junto con sus familiares. 2.000. Yo estaba, y eso que Chequia ya ha deportado a muchos diplomáticos a principios de la guerra. O sea, ya había ¿Mm? espías, digamos, con insignias y todo, que están fuera. Entonces, es un peligro y también en Ucrania, ¿no? Todo lo que hace Rusia en la guerra híbrida consigue muchos más efectos muchas veces que en el campo de la batalla. Y para nosotros también es una alerta que hay que estar siempre de ojo. Xavier, ¿quieres comentar lo que está diciendo Olga y Nacho? Bueno, yo creo que queda incluido un poco en lo que he apuntado al principio. Tiene bastante razón Nacho en que cuando eliges a un mediador, eliges a alguien que está en el medio. Pero dentro de toda esa extraña aureola de negociador que tiene Trump, yo creo que más que negociador es un creador de una nueva, o un catalizador de una nueva ideología política en Estados Unidos, que desde luego en el primer mandato yo por lo menos no pensé que pudiese ser así, es de que se pudiese consolidar algo como un Trump, más allá de un trumpismo más allá de Trump, ¿no? Y ahora, sin embargo, sí que creo que su proyecto se puede prolongar en el tiempo, incluso sin él. Pero en cuanto al arte de negociar, y sobre todo respecto a Rusia, pero también en general respecto a lo que es la política exterior, si nos fijamos en el primer mandato que consiguió Trump con su visita al dictador norcoreano, qué progresos ha habido respecto a Irán con su postura tan dura. Yo creo que si alguien ha menoscabado a Irán, a lo mejor podríamos decir Netanyahu, pero desde luego no los movimientos de Trump. Entonces, eh, y respecto a este mandato, que es desde luego este segundo mandato, lo que nos interesa ahora, bueno, pues qué extraña negociación es esta que se está preparando. Primero con el mediador, que tiene que ser una persona que esté en el medio, como decía Nacho. Pero además la propia preparación antes de la negociación, que cualquiera que sepa algo sobre el arte de negociar, inspirado por quien sea, sabe que es un estadio básico. Es decir, antes de una negociación, con en este caso con Rusia, mi duda es en qué lado de esa negociación va a estar Donald Trump. Teniendo en cuenta, para empezar, que antes de la negociación, ya desde
su entorno y él mismo se están emitiendo señales de que se tiene que dejar el apoyo a Ucrania. Desde su entorno y en este Discúlpame, caso... Fer, pero discúlpame, no solamente señales, sino que en efecto, desde noviembre del 2023 hasta abril-mayo del 2024, las fuerzas de MAGA, o sea, de Trump en el Congreso, efectivamente cortaron la asistencia a Ucrania. O sea que sabemos que estamos parados sobre datos fácticos. Sí, es verdad. Aunque sí que es cierto que entonces se podría culpar o aducir un cierto filibusterismo parlamentario que ha existido siempre en Washington y en otras capitales de tumbar cualquier proyecto simplemente porque lo encarna en este caso Biden. Pero ahora sí que es cierto que es la hora de la verdad, porque ahora quien está en el poder es Trump y, bueno, como decía, desde su propio entorno se está jugando con esa idea eh, sin que nos paremos a pensar, yo creo, lo suficiente de que, sin que nos paremos a pensar en que precisamente la idea de que Ucrania ahora o en algún momento de este año empiece a notar que tiene menos potencia de fuego, esa sola idea es algo que va a disuadir a Putin de una negociación. Por muy mal que esté Vladimir Putin, es decir, así no es como se prepara una negociación. No se prepara una negociación anticipando al otro que estás dispuesto a ponérselo muchísimo más fácil más adelante, o sea, que va a tener más fácil el seguir luchando. Así no se prepara una negociación de paz. No se prepara una negociación admitiendo de entrada que el otro tiene su parte de razón en varias de las cosas por las cuales se lanzó a la guerra. Y es lo que ha hecho Trump recientemente diciendo que, bueno, que al fin y al cabo que Rusia tenía su parte de razón a la hora de estar muy molestos hasta el punto de iniciar una invasión por la ampliación de la OTAN. Trump también ha dicho que Ucrania tendría que haber alcanzado un acuerdo desde el principio, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas señales previas lo que hacen, voluntaria o involuntariamente, es alejar a Vladimir Putin de la idea de negociar, porque en realidad lo que le estás dibujando es un escenario mucho más favorable en 6, 12 o 20 y pico meses. Entonces, no parece una postura muy sabia a la hora de negociar, aunque probablemente tenga sentido como performance política, que yo creo que es en lo que sigue Trump sin pararse a pensar que ya ha ganado las elecciones y ya está gobernando. Así que yo de momento el arte de negociar no lo veo por ningún lado en la esfera internacional en lo que a Trump respecta, ni en el primer mandato ni en los preparativos o en los primeros movimientos de este respecto a Rusia. Nacho. Sí, ahí, perdón, pero es que hay que distinguir qué es lo que quiere conseguir Trump para sí mismo de lo que estamos tratando del conflicto de Ucrania. Son cosas absolutamente diferentes. O sea, una cosa es yo quiero ganar el premio al Nobel de la Paz o la imagen de pacificador de lo que efectivamente está en capacidad de lograr respecto al conflicto. Y acá es donde juega, en esta segunda línea, juegan Zelensky y Putin. Respecto a lo que después Trump dice o deja de decir, ya entra en es la diferencia entre ver CNN y ver un canal de farándula. Son dos cosas diferentes. Una es política y la otra tiene que ver con la psicología, la psiquiatría y la política de Estados Unidos. Tenemos que empezar a distinguir eso, porque después si no caemos en rulos de información eternos que no tienen que ver con el conflicto, sino con algo de la búsqueda de la audiencia de Trump, y es ahí donde son cosas rocambolescas como que eh, las elecciones en Ucrania, que sabiendo todo el mundo con la aplicación de la ley marcial y la constitución en la mano es imposible hacerlas, y con una parte del territorio ocupado también es imposible hacerlas. Por eso separemos y entrenamiento de CNN. Son dos cosas que yo recomiendo mucho hacer y que voy a recomendar los próximos 4 años. Una cosa es la realidad y otra cosa es la realidad que se va construyendo Trump a partir de ese reality en el que vive permanentemente. Olga, y también te quería preguntar, claro, ¿cómo está siendo el ánimo de allí de los ucranianos, teniendo en cuenta todo lo que está saliendo?
y la situación en la que se encuentra. No sé también cómo se está viendo desde allí y también cómo se está viendo lo de Kursk. ¿En qué momento también crees que está la situación para los ucranianos ahí en Rusia? Eh, Bueno, los ánimos, a ver, yo no estoy en el frente, ¿vale? Yo no sé cómo se siente la gente ahí. Yo estoy en la retaguardia ucraniana y así que yo puedo hablar por los civiles. La gente está muy cansada. La gente está cansada, la gente está desanimada. eh, claro, porque la indefinición en la que vivimos durante tanto tiempo, eso es muy, muy desgastante. Vale. Y por supuesto, ahora mismo em, em, todavía hay, la mayor parte de los ucranianos quiere luchar hasta la victoria, ¿no? Ahora nuestro presidente de repente ya habla de las concesiones que antes no se planteaban, ¿no? Que antes, por ejemplo, los territorios ocupados y tal, siempre decía que Ucrania quiere tener la integridad territorial anterior a la invasión rusa del año 2014, ¿no? Y ahora ya no se habla de esto. Ahora ya cada semana nos sale una nueva versión del plan de Trump de las negociaciones. Y son filtraciones y muchas veces son propaganda rusa, pero a nosotros nos afecta. Así que esto es es complicado, ¿no? Porque también tenemos problemas internos, problemas con el gobierno de Zelensky, tenemos una cierta división entre civiles y militares, un comportamiento poco, digamos, sabio de nuestro gobierno, que en vez de unir al país, tiene muchas cosas que nos dividen y yo creo que estamos en un momento bastante delicado, por decirlo de forma políticamente correcta. Y eh, lo de Kursk es una operación especial ucraniana, ¿vale? Eso sí que Ucrania no pretende controlar los territorios rusos ni pretende ocuparlos. Por eso muchas veces los prorrusos, como yo leo los comentarios, a veces me cabreo, Nacho, ya sé que no debería hacerlo, pero yo, sí, porque es que son los mismos, ¿no? Dice, ¿cómo va a ganar Ucrania la guerra? ¿Va a llegar a Moscú? ¿Vais a llegar a Moscú? ¿Vais a ocupar? Pero si es que Ucrania ni pensaba ir a llegar a Moscú, ¿vale? Para Ucrania ganar la guerra es expulsar a toda esa porquería rusa de nuestras tierras. Esto es ganar la guerra. ¿Vale? No es llegar a Moscú, hombre, ya nos gustaría bombardear Kremlin, eso es el sueño de cualquier ucraniano, ¿vale? Eso es fantástico, ¿no? Pero para nosotros esa guerra es de sobrevivencia, estamos consiguiendo sobrevivir, sí, llevamos 3 años sobreviviendo cuando nos daban 3 días, ¿vale? Y estamos resistiendo y además de sobrevivir, estamos haciendo bastante daño a Rusia la estamos intentando desequilibrar y poco a poco lo estamos consiguiendo. Entonces, claro, para nosotros la operación de Kursk es también ridiculizar a Putin. Decir, mira tú, vas a ir en plan chulo a negociar con Trump, ¿qué? ¿Que tienes ahí el ejército ucraniano? ¿Que tú decías que la Ucrania es un failed state, ¿no? El estado fallido y que no tiene nada, pero está en tu territorio y lleva 6 meses ahí y tú no lo puedes expulsar y has traído ahí a 60.000 militares y no lo has conseguido y estás bombardeando a tu propia gente, ¿vale? Destruyendo Mañana, y matando. sí, mañana se cumplen exactamente 6 meses del inicio de la operación en Kursk y, si mal no recuerdo, al día siguiente de iniciada, los generales a cargo de la defensa de Kursk le dijeron a Putin, y está en video, que en 48 horas estaba terminada la invasión de Ucrania. Nada, el dato. Eso, eso es el dato, ¿no? Entonces, los prorrusos esto no lo ven. Ellos dicen, no, no, es que no estáis en Moscú, entonces no estáis ganando la guerra.
pero para nosotros es otro tipo de ganar, de victoria, ¿no? De resistir. Para nosotros resistir es ganar la guerra, ¿vale? Y que podamos vivir más o menos bien los que estamos en la retaguardia, ¿no? Este invierno pensábamos que nos íbamos a quedar sin luz, sin calefacción, sin nada, y estamos sobreviviendo. Y ya llevamos más de un mes sin cortes de luz en la mayor parte de Ucrania. Bueno, solo los sitios que están siendo directamente atacados y bombardeados lo cortan, ¿no? Pero es algo que yo creo que los prorrusos no consiguen ver, ¿no? Tampoco el plan de Rusia fue quedarse sin flota en el Mar Negro, por ejemplo, o sin refinerías, o congelándose, porque ya hay pueblos rusos que se congelan, porque no pueden gestionar la calefacción y todas las cosas. ¿Vale? Esto no era el plan de Rusia cuando empezó esta guerra. Entonces, lo que para nosotros muchas veces las cosas son muy diferentes de los que se ven de fuera, ¿no? Y Kursk, según los expertos militares, que yo no lo soy, es la plataforma para bloquear fuerzas enemigas y destruir, ¿no? Porque hay 60.000 militares ahí, 40 y casi 40.000 entre heridos y muertos en los 6 meses, o 5 meses, no me acuerdo cuánto, desde agosto, ¿no? Y ahí los rusos no pueden hacer nada. Y estos 60.000 militares que están ahí ubicados no están en otras direcciones, ¿no? No están en Pakrovsk, no están en Zaporizhia, no están en Gerson, donde podrían haber atacado con mayor fuerza a nuestro ejército. Entonces, Sí, todo esto... hay que recordar que antes de Kursk estaba anunciada y estaba en marcha una ofensiva simultánea, un poco en Chasiv Yar, en Kupiansk, y un refuerzo del ataque sobre la cabeza del puente al norte de Kharkiv, ¿cómo se llama esa localidad donde Sumen, entraron? sumen. Ahí está. Entonces tenías 4 frentes. Por eso a veces la gente no entiende, y me voy a preguntarle a Javier qué pasa en Rusia, porque la gente no entiende que el conflicto no se está resolviendo. A ver, es cierto, Rusia avanza un poquito más, pero todo el avance que haga fueron 467 kilómetros cuadrados en enero. Ya está la cifra, 467 kilómetros cuadrados a un costo enorme. O sea, estamos hablando de entre 1.000 y 1.200 muertos por día. Muertos, no estamos hablando de bajas, muertos. Estamos hablando de el dato, siempre el dato, de los 11.000 norcoreanos que fueron, según la inteligencia surcoreana, 4.000 fueron dados de baja entre muertos y heridos. Es una tasa inmensa, es una tasa monstruosa. Ningún ejército puede soportar esa baja. Entonces, me gustaría saber, ¿y en Rusia se sabe lo que sucede en el frente o se vive en eso? ¿O solamente la cuestión económica es lo que le llega al tuétano a los rusos? En Rusia no se sabe lo que sucede en el frente, no se quiere saber lo que sucede en el frente, no se puede saber lo que sucede en el frente y es peligroso contar lo que sucede en el frente. Y sobre todo, no es importante lo que sucede en el frente, porque en Rusia no existe una sociedad, existen individuos que apenas están conectados entre sí. Y este es el gran triunfo del putinismo. El gran triunfo del putinismo es no tener una sociedad rusa, sino individuos rusos aislados, unas veces indiferentes, otras veces desorientados, otras veces simplemente asustados. En este momento, en un momento crítico como el que vive Rusia desde 2022, lo que se dan las 3 situaciones a la vez. Yo en Putinistán lo denomino el manicomio Z. Se construye un manicomio con salas en el cual puedes escoger la que más te guste. Te puedes meter en una sala y ver los programas de Solovyov y radicalizarte. Te puedes meter en otra sala, que es la de los que
no se quieren descargar una VPN para poder leer Telegram o Twitter, y esa es la sala de los que no se enteran porque no quieren enterarse, porque no hace falta ser un hacker en Rusia para llegar hasta las noticias, ¿no? Y luego está la sala simplemente de los que están asustados, que no hace falta que expliquemos por qué están asustados, porque en Rusia se penaliza la verdad, se penaliza contar la verdad. En Bielorrusia la situación es todavía más grave porque se penaliza intentar llegar hasta la verdad. Por el hecho de estar suscrito en algunos canales de Telegram, puedes tener problemas legales, puedes ir a la cárcel, te pueden multar, pueden ir a por tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Bielorrusia es como que van como 2 temporadas por delante y si la guerra le sale bien en 2025 a Putin, es probable que en lugar de resolverse los problemas rusos, se agraven como ha sucedido otras veces en el pasado, donde Rusia ha tenido éxito en el campo de batalla, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, y el resultado de eso fue una prolongación y un endurecimiento del estalinismo. Respecto a Kursk, que es algo que mencionabas, 6 meses de una operación que es cierto que ha arrestado a Ucrania algunas fuerzas, pero también, como apuntaba Nacho, probablemente ha impedido determinados desarrollos en Donbass. Creo que era avances rusos, ¿no? Creo que era hace unos días cuando alguien mencionaba que podía tardar Rusia al ritmo que va como 3 años en ocupar todo Donbass. Es decir, en conseguir rellenar lo que sus mapas poco realistas dibujan ahora mismo en las siguientes televisiones rusas, ¿no? Para Y completar la anexión del 22 sería eso. Eso es lo que le llevaría para completar lo que anexó administrativamente. El resto de Ucrania ni hablar, sí, totalmente. claro, el resto de Ucrania ni hablar, con la diferencia además que en el caso de Zaporilla y Gerson tiene por delante ciudades grandes. No estamos hablando de las aldeas que va destruyendo, sino de ciudades grandes de las que ya se ha tenido que retirar. En el caso de Kursk, además, y creo que lo apuntabas al principio, pese a ser una pieza muy pequeña en ese campo de batalla, sí que es verdad que dibuja una fea realidad sobre el terreno. Cuando Putin no para de repetir, cualquier negociación tendrá que tener en cuenta las realidades sobre el terreno. En realidad está diciendo, bueno, os guste o no os guste, el caso es que de facto hemos ocupado ya algunos territorios. Y eso lo tenéis que asumir. Es decir, tenéis que asumir lo que hemos hecho y parte de lo que queremos hacer para que dejemos de bombardearos. O sea, el trato sería más o menos así. Es decir, nos quedamos con lo que hemos tomado y si queréis dejar de morir bajo nuestros drones y nuestros misiles en los sitios que no hemos tomado, tenéis que darnos parte de esos sitios que no hemos conseguido lograr nosotros solos, aparte de la no entrada en la OTAN, que de todas maneras Ucrania estaba muy lejos de entrar en la OTAN, y aparte de diezmar el ejército, que quieren tener un ejército, quiere Rusia que Ucrania tenga un ejército que sea prácticamente un equipo de guardias forestales, ¿no? Pero es otra paradoja de las trampas que se hace el putinismo, porque precisamente cuando Ucrania ha empezado a recibir armas que nunca había tenido y a tener un ejército que nunca había tenido, ha sido a raíz de la invasión rusa. Si no, seguramente Ucrania no estaría en los niveles en los que está ahora. Perdón que te interrumpa de nuevo. Justamente pedir un ejército de 50.000, porque la cifra es 50.000 efectivos, para detener a Rusia, en mi opinión, tiene mucho que ver con plantear imposibles que, por lógica, conduce a pensar que no quieren un acuerdo de paz. Porque plantear imposibles es si yo digo, quiero que me bajes la luna y después me voy a quejar porque me rayaste el piso, entonces no estoy haciendo un pedido, sino que me estoy quejando o estoy buscando una no negociación. Claro, entonces Kursk en cierta manera desactiva eso, porque si tenemos que aceptar lo que se ha tomado por la fuerza, pues entonces Ucrania tiene que aceptar lo que han tomado por la fuerza los rusos y los rusos tienen que aceptar lo que han tomado por la fuerza los ucranianos. Es otra realidad sobre el terreno, exactamente, ¿no? Como decía un compañero mío. Entonces, el hecho de la toma de parte del territorio de Kursk
que estoy de acuerdo en que no es una ambición de Ucrania el conservarlo, pero sí que en el campo de batalla complica las cosas a la hora de que Rusia consiga imponer esa lógica de realidades sobre el terreno, ¿no? Y volviendo también un poco a los problemas del frente ucraniano. Se dice, no, es que Ucrania no puede ganar la guerra, ¿no? Bueno, pero ¿qué significa ganar la guerra? Que lo estabais mencionando ahora. Toda esa gente que dice, no, es que Ucrania no puede ganar la guerra. Bueno, Vietnam tampoco podía ganar la guerra. Afganistán tampoco podía ganar la guerra. Cuando estamos hablando de que Ucrania resista, en realidad estamos hablando de que Rusia desista, como desistió Estados Unidos en Afganistán, como desistió la Unión Soviética en la URSS, como desistió Estados Unidos en Vietnam. Toda esta lógica que no sé de dónde sale de que un país pequeño no puede resistir ante un país grande, un país pequeño tiene muy difícil resistir las amenazas de un país grande. Pero en el momento en el que la guerra empieza, en el momento en el que ya no hablamos de amenazas, en el momento en el que hablamos de la guerra, entonces entramos en el territorio de la incertidumbre, como se llama a las guerras. Y la experiencia nos dice que las invasiones son muy complicadas. Las invasiones son muy complicadas y con frecuencia pierden los que las lanzan. Y un apunte más sobre la decisión de Ucrania de resistir y de luchar. No hace falta proyectarse hacia el futuro para pensar si Ucrania tiene que luchar para seguir existiendo. Ucrania ya ha conseguido muchas cosas con el hecho de resistir. Ha conseguido salvar a la población civil que vive en sus ciudades grandes. Ya hemos visto lo que pasa en las ciudades que acaban bajo la ocupación rusa. Y además recientemente con la resistencia armada ha conseguido no tener que pedir permiso a Rusia para poder exportar su grano. Y es verdad, se ha mantenido el comercio en el Mar Negro. Ha seguido teniendo acceso al Mar Negro. Recordemos que uno de los planes de Rusia, cuando en un primer momento se dan cuenta de que no pueden tomar Kiev, detener o matar a Zelensky y colocar un gobierno títere, es la amputación de diversas partes de Ucrania para dejarla convertida en un muñón irreconocible. O sea, en una franja de Gaza por un lado y Cisjordania por el otro. Y uno de los planes es dejar a Ucrania irreconocible, igual que esos maridos en algunos países echan ácido sobre las mujeres. Y uno de los planes para dejar a Ucrania irreconocible fue precisamente negarle el acceso al mar. Transformar Ucrania de esa manera, es decir, convertirla en un país que antes tenía mar y ahora había dejado de tenerlo. Primero intentando tomar incluso Odessa y después, cuando ven que no pueden tomar Odessa, simplemente convirtiendo el Mar Negro en un infierno por el cual no se puede transitar sin el permiso de los rusos. Y es precisamente la resistencia de Ucrania lo que ha hecho que eso no sea posible. Nacho. Yo le dejo la última palabra a Olga. Yo le voy a decir que ganar la guerra para Ucrania no es solamente expulsar a Rusia de su territorio, también implica conseguir la fórmula para evitar que sea invadida por tercera vez. El concepto de victoria también tiene que proyectarse hacia el futuro. Totalmente. Y hay que recordar que cada una de las cosas que pide Rusia, qué casualidad, son cada uno de sus requerimientos, cada una de sus condiciones, tienen en común que todas son condiciones que hacen más fácil una nueva invasión. Cuando Rusia pide un ejército más pequeño para Ucrania, eso posibilita una nueva invasión. Cuando Rusia pide que no entre Ucrania en la OTAN, eso posibilita una nueva invasión. Cuando Rusia quiere intervenir en quién puede ser presidente y quién no puede ser presidente, eso también posibilita una nueva invasión. Incluso los propios territorios ocupados, es decir, la forma que tiene el frente, de manera que haya un puente de tierra entre los territorios ocupados del este y Crimea, todo eso también facilita una nueva invasión. La existencia de la Crimea ocupada, fue uno de los factores que facilitó la parte más exitosa de la invasión, que fue la invasión desde el sur, que fue Mariupol, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas que va poniendo Putin sobre la mesa no son cuestiones que necesite porque quiere este valle, porque quiere estar protegido en este flanco, porque ambiciona esas tierras.
El principal elemento que tienen en común todas esas peticiones es que posibilitan amenazas e invasiones en el futuro. Y a muchos nos gusta la parte militar del conflicto porque tiene esa parte tecnológica o si quiere, más directa, pero también las garantías tienen que ver con la política, y entonces pertenecer a la Unión Europea y a la OTAN también es una garantía tan poderosa como tener un ejército fuerte, y es ahí donde se tiene que entender también lo que decías, esto de hacia dónde se dirigen las demandas de Putin. No es a terminar el conflicto, porque lo que se está negociando desde Trump y no desde Turquía es una tregua, no es un cese del fuego, ni es una propuesta de paz. Porque el cese del fuego, la diferencia de la tregua es que la tregua es temporal, el cese del fuego es que vos estableces condiciones para dejar de luchar mientras negociás. Es otra cuenta, es otra cosa. En esto es una tregua de congelamiento de la situación. No vamos a confundir. Y otra cosa es hablar de paz. Cuando vos hablas de paz es porque estás buscando la paz. Entonces, a lo que voy con esto es que en ningún momento Rusia tuvo ninguna intención de hacer un plan de paz, ni tampoco de cesar el fuego. ¿Por qué? Porque en definitiva, sin guerra, Putin es lo que es, un señor bajito que hizo pedazos su país por una obsesión enferma. Y el espejo de la paz no lo muestra muy favorablemente. Y creo yo que eso es lo que va a ayudar a entender también por qué está negociando como negocia, con quién negocia y con quién prefiere negociar, en lugar de buscar la paz como la busca Ucrania, que insisto, a veces buscar la paz es terminar con el problema, y el problema es Rusia. Eso. Olga, ¿quieres decir algo para acabar? Bueno, ya ha dicho Zelensky que, ya que, porque claro, los Estados Unidos, Alemania y Francia están en contra de la entrada de Ucrania a la OTAN. Ya lo han dicho, lo han repetido, lo han vuelto a repetir. Entonces, lo que dice Zelensky, bueno, ya que vamos a quedarnos fuera de la OTAN sí o sí, porque lo exige Rusia y porque también nuestros aliados no lo quieren, pues que nos devuelvan armas nucleares que hemos entregado en el año 91 o las tecnologías para volver a producirlas y todo eso. O sea, aquí han venido los generales norteamericanos supervisando el desarme de Ucrania. Estaban ahí aplaudiendo cuando había militares ucranianos llorando y viendo cómo destruíamos nuestras propias armas, no solo nucleares, sino convencionales. O sea, a Ucrania le han desplomado en los años 90, le han firmado, le han dado un papelote del memorándum de Budapest y ahora le están ofreciendo otra vez las condiciones que no valen para nada, que es una tregua. Yo no lo llamaría ni tregua, es el tiempo para Putin para volver a atacar directamente, pero directísimamente, porque lo que quiere es castrar a Ucrania a todos los niveles y luego ya entrar de una forma mucho más meditada y preparada. Y es como lo ha dicho Xavier, que ya la próxima invasión rusa no la va a hacer pensando en una marcha por Krishchatik en 3 días, en la parada de las tropas rusas, ¿no? Ya va a pensar que Ucrania resiste, ya va a pensar cómo hacernos un daño de verdad. Vale, entonces le estamos dando las cartas, todas las cartas a Putin para prepararse y volver a atacarnos. Y esto es lo que estamos negociando de entrada, ¿vale? Porque Trump es un comerciante, ¿no? Y él cuando negocia tiene que poner una cosa muy alto y luego rebajar un poco. Pero ahora estamos ya barajando las cosas mínimas, o sea, estamos Sí, partiendo de sí. la Trump ha sido nada. mucho más duro con Canadá y con México que Que con sobre todo, por Rusia. ejemplo, con Canadá, un país con el que no tiene ningún problema, Sí, y en cambio muy blando con Rusia. Es decir, esta lógica de Trump de poner las cosas muy difíciles al principio para después encontrar un punto medio, no la está llevando a cabo con Rusia. En Rusia está siendo al contrario. Está sí, emitiendo mensajes, está comprando la narrativa rusa en muchísimos ámbitos, algunos los he mencionado, pero hay muchos más, para luego desembocar en algún tipo de negociación que entonces va a acabar más bajo todavía. O sea, si ya de entrada estás comprando
la narrativa de la persona con la que te tienes que medir en una negociación, cuando llega el momento de la negociación, ¿a dónde vais a ir a parar? El principal objetivo de Rusia, desde luego, es que en la negociación solo esté Estados Unidos, sobre todo ahora con este panorama. Por eso, cuando se dice que Ucrania no quiere negociar, pero sí, de lo que en realidad no hay posibilidades es de que Rusia negocie con Ucrania, que se siente con Ucrania, porque esta guerra está pensada para negar la existencia de Ucrania. Putin no es una persona, yo creo que en ese aspecto lo conozco bastante bien, no es una persona que le gusten los duelos de igual a igual. En Rusia nunca hemos visto a Putin discutir con ningún rival. Está por encima en cualquier momento. Nunca ha asistido, por ejemplo, a ningún debate. Nunca se ha celebrado ningún debate para las elecciones presidenciales. Ni siquiera un debate con la oposición que está comparada y completamente integrada en el putinismo, que es el Partido Comunista y el Partido Nacionalista del difunto Zhirinovsky. Entonces, eso no entra en la lógica del zar. En la lógica del zar no entra tampoco la idea de que haya que cumplir las promesas. En Rusia no existe la idea de que Putin tiene un contrato con el pueblo, porque eso lo pondría a la misma altura. Cuando hay un contrato hay una persona a un lado y hay otra persona al otro. Entonces, igual que Putin no participa en los debates con sus adversarios, no puede participar en una negociación con Zelensky. Por eso, igual que Putin no tiene un contrato con el pueblo, no tiene unas promesas a las que tenga que atenerse, no puede tener un acuerdo con Ucrania. Esta guerra, que tantísimo le ha costado a Rusia, se hace precisamente para eso, para llevar a los hechos la superioridad como país que tiene Rusia respecto a Ucrania, no para poner a Putin y a Zelensky a la misma altura. Pero desde luego esa es la narrativa, esa narrativa de que, que Rusia estaría dispuesta a negociar, etcétera, etcétera, sin dar muchísimos detalles, es algo que nos van suministrando como una especie de narcotizante a los europeos, que nos gusta porque estamos abrazados a la idea de la paz, ¿no? Tanto que se dice que Rusia es carnívora, Estados Unidos es carnívoro y Europa es herbívora, ¿no? Bueno, pues ellos saben perfectamente que nosotros somos herbívoros y que estaríamos deseando que existiese todos nosotros, que existiese la paz en el continente. Pero desde luego que no es tan sencillo, sobre todo cuando una de las partes no tiene un problema con determinados territorios que ambicione. La guerra de Ucrania no es una guerra por territorios. Y por eso, cuando empieza la guerra, en ese discurso delirante que da Putin el día del inicio de la guerra, no menciona es que tenemos que anexionar las 4 regiones ucranianas. De lo que se habla es de que pone en duda la existencia de Ucrania como Estado, que quiere que retrocedan las tropas de la OTAN hacia las posiciones del año 97, eso es lo que se dice días antes, y luego es después, cuando ve que no puede optar a esas cosas, que no puede instalar un gobierno títere, cuando empieza a quedarse con territorios. Pero la idea de esta guerra no es una Rusia más grande, sino una Ucrania más pequeña. Es decir, Putin es en cierta manera ese exmarido tóxico que está dispuesto a hacer daño a su expareja sin conseguir realmente grandes beneficios para sí mismo. Paras por la calle a la gente en Rusia y puedes encontrar a gente que ha estado en Crimea. Desde luego todo el mundo sabe dónde está. Donbass, bueno, es posible porque hay una cierta conexión entre rusos de determinadas ciudades y gente de Donbass. Pero ya Gerson y Zaporilla, muchísimos rusos es que no tienen absolutamente nada que decir sobre esas zonas y tampoco saben lo que están haciendo sus soldados allí. Las únicas razones por las que se han hurtado esos territorios es porque saben el daño que le puede hacer a Ucrania es sufrir continuas amputaciones, pero no hay ningún plan precisamente para esos territorios. Entonces, no tenemos que olvidar que Putin mantiene una lógica de emperador y no va a ser fácil lidiar con él en una mesa de negociación, porque no va a ser una negociación racional. Una negociación racional, tú llega un momento en el que quieres dejar de pujar y quieres hacer caja con parte de lo que pensabas obtener. Todo no va a ser posible, pero confías en conseguir suficiente para ti y que lo que le queda al otro también le valga.
sea algo aceptable para poder cerrar el trato de una vez. Pero Rusia en Ucrania, el balance, el resultado que busca es un acuerdo que no le valga a Ucrania, no uno que le valga. Cuando nosotros buscamos un acuerdo con alguien, queremos algo que nos sirva a nosotros y aspiramos a presentarlo, venderlo, hacerlo de manera que la otra parte acceda porque le parezca suficiente. Pero Rusia lo que va a buscar es algo que no le valga a Ucrania. Algo que no le valga a Ucrania, que deje la herida abierta, que provoque una crisis, la caída de Zelensky o la caída de Saluzny o la caída del que esté detrás, para volver a hacerlo en el futuro. Toda la programación absolutamente nazi y fascista que ahora se ve en Rusia, si pones el televisor, no es un invento, no es política ficción. Rusia está hablando durante estos meses, lleva hablando años, desde el año 2022, sobre Ucrania, igual que se hablaba en la Alemania nazi sobre los judíos. De ese lugar es difícil volver. No sé muy bien cómo Rusia va a volver a encarrilarse. Probablemente la manera más sencilla para Rusia como país, para salvarse, sería precisamente una derrota militar. Olga, Nacho, no sé si queréis añadir alguna cosa más. No, yo creo que está todo dicho de mi parte. Olga, sí, Y sí. yo creo que hoy hemos hablado desde diferentes focos y bastante completa la charla, así que gracias y venceremos. Eso es, pues lo dicho, muchísimas gracias a los tres y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a Gracias. todos.